El problema de la organización de un sistema nacional de salud es común a todos los países del mundo. Expondremos nuestra visión. No vamos a repetir lo conocido por todos, el problema existe, vamos a exponer una solución. El objetivo del Sistema Nacional de Salud es tener una población sana. Y lograrlo en forma eficiente maximizando los recursos. Vamos a reconocer dos aspectos del sistema de salud. A. El prestador que atiende pacientes, también llamado IPS. B. El financiador que audita y paga al prestador, también llamado EPS. Necesitamos dividir el problema en dos para facilitar su abordaje. El financiador es quien se ocupa de la distribución de los recursos. La distribución de los recursos es una cuestión administrativa de control y auditoría. Ese control que ejerce el financiador, o EPS, es para evitar fraudes al sistema. Es fundamental. En Estados Unidos se estima que se pierde el 7% de los recursos en fraudes. Ahora, ¿cuánto vale el servicio de los financiadores o EPS? ¿Cómo calcular el valor? ¿Qué debemos medir? Si los fondos disponibles para financiar la salud son consumidos por la organización que los administra, y no se entregan a los prestadores, entonces estamos en un problema de eficiencia. Los fondos deben llegar a los que prestan el servicio a los pacientes y no deben ser consumidos por los que administran los fondos. ¿Cuánto debería recibir el financiador, o EPS, por administrar esos fondos? Nadie puede decirlo, porque cada financiador, o EPS, tiene una circunstancia distinta. Un financiador, que audita la facturación de un prestador de salud que atiende a una población dispersa, no es el mismo de la auditoría que se realiza en una única ciudad. Entonces calcular cuánto debería obtener el financiador por su auditoría no es un número único, sino el resultado del costo en que incurre por auditar. Volveremos en un momento sobre lo que debemos pagarle al financiador. Vamos ahora a los prestadores de salud, o IPS. ¿Cuál es el costo de atender un paciente? Aquí tenemos realmente el nudo de todo el problema. ¿Cómo costear la atención? Muchos simplemente toman un balance y lo dividen por la cantidad de pacientes atendidos. ¿Tiene el mismo costo la atención de un resfrío que la de un trasplante de corazón? ¿Por qué se comete este error evidente? La respuesta es que los hospitales no tienen ordenados los datos para hacer algo mejor. Existen un par de métodos de costeo, y sin importar cuál elijamos la dificultad, es tener los datos ordenados para trabajarlos. El problema sigue siendo que los datos básicos para costear no están disponibles. ¿De qué sirve que yo tenga los costos de enero en el mes de julio? Si el costeo no se hace en tiempo y forma, no tenemos información, tenemos datos históricos. El costeo se debe realizar sobre pacientes concretos, para que tenga sentido el análisis. En una oportunidad un gerente de una EPS nos dice orgulloso, disminuye el consumo de medicamentos en un 40%. ¿Cómo lo has hecho? Hice una estadística que decía que el 80% de los medicamentos los prescribía el 20% de los médicos. Les llamé la atención y con eso reduje el consumo. A esto en la jerga se le llama romper la lapicera, para que no prescriban. Dejemos la ética profesional de lado. Nuestra pregunta fue: ¿en qué has medido el consumo? ¿Lo mediste en unidades, o en pesos? Si analizo un médico que receta aspirinas, indudablemente prescribe muchas, y como las aspirinas son baratas consume muy poco y cura muchos pacientes. Si analizo un oncólogo, indudablemente atendió 2 pacientes y costó una fortuna. No se puede analizar el consumo de medicamentos sin considerar la patología. La patología no está registrada en el balance contable. Atiendo a una anciana dializada que debo buscarla en su casa con una ambulancia. Atiendo a un niño que su padre lo trae al hospital. La edad del paciente tampoco está registrada en el balance. El grupo conviviente no está registrado en el balance. Las características socioeconómicas no figuran en ninguna cuenta del estado contable. Volvamos a algo anterior. ¿Tiene más costo atender un resfrío o un trasplante de corazón? Pensemos que debemos atender un resfrío en un niño que se encuentra en una población dispersa. El niño en cuestión, hasta ser atendido, no se sabe qué tiene. Vive en un conjunto de 10 casas en la selva. No hay caminos. Hay un barco sanitario que llega cerca del lugar y luego con un vehículo se llega hasta la casa del infante. ¿Cuál es el costo? Un barco, una tripulación, un vehículo todoterreno, un chofer, un médico, una enfermera y allí atendemos un resfrío. ¿Qué es más costoso?
Y la respuesta sin lugar a dudas es: no lo puedo saber hasta hacer los costos de este caso particular. Nuevamente y a nivel hospitalario o prestador, debemos preguntarnos: ¿cuáles son los costos de la atención? ¿Cuáles son costos propios del servicio? ¿Cuáles son los costos administrativos del prestador? Y ahora, suponiendo que tenemos los costos calculados, podemos comparar instituciones de características similares y ver ¿por qué una es más eficiente que la otra? Se abre todo un nivel de análisis que hoy no existe y no hay posibilidades de realizar. Y volviendo a los financiadores, o EPS. Definido el costo de operación, definido el costo que tiene el prestador, podremos analizar el nivel de rentabilidad de cada componente del sistema. A partir de esto, hablar de una retribución es posible. Sin el costo, no podemos ni opinar sobre lo que es correcto.